Tengo que ofrecerles 4 conclusiones y una propuesta que nacen de todo lo dicho aquí, de todo lo documentado ampliamente durante los últimos años del oprobio de lo que es el sistema esclavista que ejerce Cuba sobre sus ciudadanos para cometer crímenes y tener ingresos ilícitos. La primera conclusión es que Cuba, la dictadura de 63 años, ejerce crimen organizado transnacional, cometiendo delitos con los cuales ejerce esclavismo y trata de personas, y que ese sistema tiene una estructura que se ha desarrollado en la región a través de la expansión de la dictadura cubana castrista, que se ha convertido en castrochavismo y que controla bajo su mismo sistema las dictaduras de Venezuela, Bolivia y Nicaragua. Lo hizo en su momento con el régimen de Correa en el Ecuador, donde ha instalado mecanismos para repetir y ejecutar este crimen terrible de trata de personas. Aprovechando el crecimiento del castrochavismo en el siglo XXI, implantaron este mismo sistema en países como el Brasil, donde el gobierno de Lula y de Rousseff, asociándose con el sistema de crimen organizado de la dictadura cubana, pues acogieron esta misma situación. O sea, la primera conclusión, se trata de delincuencia organizada que está cometiendo crímenes de lesa humanidad, ejerciendo terrorismo de Estado. Porque todo esto es posible por el miedo que tiene la población cubana y por el sometimiento al que, ejerciendo el poder, lleva la dictadura cubana, de manera de producir conductas que de otra manera no serían posibles. Segunda conclusión, México. México está en manos de un gobierno elegido democráticamente que está eliminando el Estado de Derecho. El Estado de Derecho no es otra cosa que el respeto de la ley, y el señor López Obrador se jacta de no respetar la ley. Y los hechos notorios y la prueba contundente de la violación del Estado de Derecho, que es un elemento esencial de la democracia, y por lo tanto lo que está haciendo López Obrador es liquidar la democracia en México, son las actitudes y los actos concretos de López Obrador. Además del tema de los médicos esclavos que insiste en contratar, él ha mostrado poner al servicio de las dictaduras de Cuba y del castrochavismo toda la política exterior mexicana. Ha quebrado el Grupo de Lima, ha reconocido la dictadura de Maduro, ha recibido a Maduro como si fuera un dignatario de Estado y haya violado por lo menos 3 normas internacionales: el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que tiene cláusula democrática y cláusula de derechos humanos; la Convención de Palermo contra la delincuencia organizada transnacional, porque tenía la obligación de capturar a un individuo que tiene $15 millones de premio por su captura en tribunales de Nueva York y de la Florida, que están aplicando la Convención de Palermo; y el tratado de extradición que tiene México con Estados Unidos, con el cual ha extraditado, entre otros, al Chapo Guzmán. Entonces, no cumplir la ley desde la presidencia de un país como México, además de ser un funesto precedente, es un crimen. Y tenemos que hacer un llamado de atención a la oposición y a los defensores de la libertad de México, porque está llegando el momento de que el sistema jurídico de defensa de la democracia, porque la democracia no es inerme, funcione en México. El presidente de México no puede hacer lo que le da la gana, tiene que hacer lo que le manda la ley. Y lo que le manda la ley está en contra de todas estas acciones, que incluye la contratación de los médicos esclavos cubanos. Tercera conclusión, este es un crimen lucrativo, y es un crimen además con una cantidad demasiado grande de cómplices a los que hay que señalar. La Organización Panamericana de la Salud está demandada en tribunales federales de los Estados Unidos por haber sido la intermediaria durante todo el siglo XXI de la contratación de médicos esclavos en Brasil, en Bolivia, en el Perú, en Venezuela, prácticamente en toda la región, quedándose con una parte del dinero que es robado a esos médicos esclavos. La Organización Mundial de la Salud no está lejos. Y en este tema de que es un negocio lucrativo, algunos datos recibidos de los propios participantes. Se va a llevar
a México los médicos esclavos pagándoles un equivalente de $7,000 por mes que va a recibir la dictadura cubana. Eso es 7 veces el salario que recibe un médico en México. Y se dice de parte de López Obrador, vamos a llevar a los cubanos donde no quieren ir los médicos mexicanos. De repente, si les paga nomás el doble o el triple del salario y no 7 veces el salario como a la dictadura cubana, los mexicanos están de acuerdo en ir a trabajar a cualquier lugar de México. Empiece por pagarles a los mexicanos el salario que le va a dar a la dictadura cubana. Pero hay casos peores. Hay 500 médicos en Qatar y el gobierno de Qatar paga $13,000 por cada médico. Y los médicos cubanos, si reciben el 10%, es demasiado. Y esto está probado y este negocio lucrativo pues simplemente se sigue ejercitando, además con el título de solidaridad y de apoyo humanitario. Cuarta conclusión, el internacionalismo de la dictadura cubana, además de ser esclavismo, producen víctimas como las personas, médicos recuperados, médicos incorporados al primer mundo, médicos con especialidades como los que han hablado aquí, que fueron víctimas de eso. Y la pregunta que se ha respondido aquí es que la cantidad de médicos que parece tener Cuba para exportarlos y explotarlos viene de un proyecto que es crimen organizado, porque esa es la preparación de materia para ser explotada, que después de ser explotada además es objeto de extorsión con el secuestro de sus propias familias y con todos los mecanismos que aquí se han escuchado, aún a costa de la calificación profesional que puedan o no tener estos llamados médicos. ¿Qué es la propuesta? Yo creo que este es un tema demasiado candente. Hay decisiones de la Unión Europea, hay decisiones de la Organización de Estados Americanos, hay pronunciamiento de comités de las Naciones Unidas y todos señalan esto como un crimen y como una situación de trata de personas. Pero no hay manera de que la dictadura cubana continúe en la impunidad. Y yo quiero proponer hoy día, después de haber estudiado el tema, que es necesario que las instituciones y las personas nos unamos para llevar a los miembros de la dictadura cubana al Tribunal Penal Internacional acusados de crímenes de lesa humanidad. El Estatuto de Roma que tengo aquí, que es la base de la creación del Tribunal Penal Internacional, hace una descripción de lo que son los delitos de competencia del Tribunal Penal Internacional. Y en el artículo 7 dice crímenes de lesa humanidad. Inciso 1. A los efectos del presente estatuto se entenderá por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Y menciona el asesinato, el exterminio, inciso C, la esclavitud. Pero si no fuera suficiente la esclavitud, el inciso K de este artículo describe y tipifica como crimen de lesa humanidad otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física de las personas. Y solo hay que escuchar a la doctora que ha abierto el foro para saber que esto se cumple. Y en ese sentido yo creo que es la hora de pasar del discurso a la acción jurídica internacional para poner en el Tribunal Penal Internacional al dictador Castro, al dictador Díaz-Canel y a toda la gente que inclusive manejando facultades reales o simuladas de medicina en la isla está haciendo la ejecución y la comisión de este crimen de lesa humanidad. Creo que esa es la próxima tarea y de esa manera el trabajo de la prensa, el trabajo del instituto, el trabajo de los valientes defensores de los derechos humanos en la región, en el mundo y en los países sometidos a las dictaduras castrochavistas tendrá sentido y tendrá resultado. Muchas gracias.